Bienvenida al podcast Vida con Endometriosis. Un podcast donde hablamos sobre esta enfermedad y compartimos nuestras experiencias. Soy Elena Serrano, dietista especializada en endometriosis. Y comenzamos. Bienvenidas a un nuevo podcast de Vida con Endometriosis. Hoy estamos con Larraiz Amezaga, que es paciente de endometriosis y es la autora de un libro que se llama Endofeliz, ¿no? Es de lo que vamos a hablar hoy bueno, es de los pocos libros que hay en español de endometriosis, entonces creo que es súper interesante que lo conozcamos y conozcamos a su autora. Entonces, pues nada, pues bienvenida a Larraiz. Hola, bienvenida, muchas gracias por la invitación. Un honor también poder estar hablando contigo. Sí, y además que me parece súper interesante, primero conocer tu historia y luego que nos cuentes eso, lo del libro, porque lo que decíamos es que hay tan poquitos libros sobre endometriosis, tan poca información que, o sea, tenemos que aprovechar esto lo máximo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, pues no sé si cuéntanos un poquillo cuál es tu historia con esto de la endometriosis. Sí, bueno, cada una tenemos nuestra historia, pero muchas se asemejan también en muchas cosas. Yo, bueno, eso, como casi todas, desde mi primera menstruación han sido dolorosas, ¿no? Pero bueno, al principio no sabes si eso es normal, no es normal. Yo he tenido suerte que mi madre sí se ha preocupado desde el principio y me ha llevado a las consultas médicas. Lo que pasa es que, bueno, pues todo lo que me han recetado era o ibuprofeno cuando tenga dolor, si eso no era suficiente, pues metamizol, nolotil, y si no, pues las pastillas anticonceptivas, porque con eso que la regla pues se hacía más llevadera. Acá tampoco te explican lo que es la pastilla anticonceptiva. Claro. Entonces, pues eso, yo desde los 12 prácticamente, todas las menstruaciones drogándome como una loca. Y, y bueno, luego empezaron pues ya más adelante más síntomas, ¿no? Y bueno, la menstruación también siempre cada vez más dolorosa. Luego pues en la ovulación también dolor, los hinchazones de estómago que me decían que era por estrés. Sí, típico. O colon irritable también me han comentado. Luego dolor durante las relaciones sexuales. Eso también fue también un momento que decían, ¿por qué no? De repente. Sí, claro, Y porque el tema es que antes no te pasa y de repente te empieza a pasar y dices, eso pero es, en ¿qué plan, te hago? empiezan a pasar cosas y te dicen que todo está normal en tu cuerpo, que será estrés o lo que sea, y yo empecé a volverme tarumba. Empecé con ataques de pánico, de ansiedad. También hay otras cosas detrás, ¿no? Pero uno de los factores más potentes fue que yo sentía muchas cosas en mi cuerpo que me decían que todo estaba bien y no sabía si yo era hipocondríaca, si mi umbral de dolor era mucho más bajo que el de las demás. Pues un poco así. Hasta que un día ya con 29 años me desperté y no me podía poner bien recta y me dolía mucho la zona pélvica, pero era un dolor nuevo, digamos, un poco nuevo, entonces no sabía identificarlo. Y bueno, fui al médico, bueno, me mandaron de un lado para otro, que si ibuprofeno y agua, que si tal. Y al final, bueno, tuve suerte de coger una cita ginecológica urgente y me vieron un quiste muy grande, bueno, de 5,5 centímetros por ahí, en el ovario izquierdo. Entonces, como yo ya estaba con mucho dolor, porque normalmente te dicen, bueno, si hay quistes o lo que sea, sin tener el diagnóstico de endometriosis, claro, pues que se suele esperar como unos 3 meses a ver si el cuerpo lo reabsorbe o, bueno, cómo va evolucionando. Pero había bueno, un pequeño peligro de torsión también, y me dijo, bueno, pues lo quitamos. Y iba a ser teóricamente pues una intervención ambulante del mismo día a irme a casa. Y ahí fue, ¿no? Cuando me desperté de la cirugía, cuando dije, aquí me han hecho algo más, seguro, vamos. Y luego ya vino el cirujano y me dijo, ¿no? Que me habían encontrado endometriosis por todas partes. Estaba muy invadida, pues en la parte del útero, el endometrioma, o sea, el quiste era un endometrioma. Me quitaron medio ovario, pero bueno, pude conservarlo. Me hicieron cirugía plástica ahí. Y bueno, fuera del intestino, en el recto, estaba todo muy pegado entre sí, con las adherencias.
Eh, Pena que yo no pude elegir quién me operaba porque esta persona pues era buen ginecólogo y cirujano, pero no era especialista y utilizaron la técnica de cauterización de quema en vez de decisión. Claro. Entonces, pues ahora ya estoy que quizá voy a necesitar o no otra cirugía, pero bueno, es lo que es y ya está. Y bueno, también es verdad que por fin tuve un diagnóstico. Eso es. Sí, eso es, con 29 años. También fue un poco que te dicen tienes endometriosis, pero no te explican la enfermedad. Sí, no te suelen Que decir nada, ¿no? Porque a ti, ¿qué te dijeron? Simplemente endometriosis y ya, ¿no? sí, que si quería ser madre, que ahora después del posoperatorio era el mejor momento, porque me habían limpiado, digamos. Eh, que tenía que ir a mi ginecóloga para que me diera las pastillas Ujú. y que, bueno, si quería ser madre, que después, y si no, pues que tomara hasta que quisiera ser madre y ya está. Y eso fue lo que me dijo y, ¡buah! Además, justo era todo lo del cerramiento del COVID y no podía venir nadie a visitarme ni nada. O sea, fue. Ay, pobre. A ver, que había gente mucho peor que yo, ¿eh? Pero sí, fue un poco todo locura y claro, y tuve que quedarme ingresada más días de lo esperado. Y ahí fue Claro. cuando dije, a ver, ¿qué es endometriosis? Y buscar en internet, porque Y no de te buscar dan otra información. opción. Claro, pero además el susto de, claro, que tú ibas a quitarte un quistecito de nada y te hicieron una operación ahí de la leche. Madre Ja. mía. Sí, pero bueno, era como un poco sentimientos encontrados, ¿no? Que dices, empiezas a leer qué es la endometriosis y empiezas a encajar pues, el puzzle, ¿no? Claro. Y dices, ¡buah! No estoy loca, qué fuerte, ¿no? Todo lo que estoy leyendo, todos mis síntomas, todas las cosas. Y luego, por otra parte, ves que no tiene cura. Claro. Entonces, pues bueno, no estoy loca, qué guay, ya tengo el diagnóstico, pero por otra parte dices, vale, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que tengo esto. Claro, el diagnóstico es un poco eso. Por un lado es un alivio, porque por fin te da explicación a todo lo que te pasa, y por otro lado es un jarro de agua fría de, vale, sí, pero tengo endometriosis. Eso es. Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, pues duro, ¿no? O sea, al final a mí me ha costado asumirlo también bastante tiempo, ¿no? Ahora ya estoy bastante ya más metida, ¿no? Que es parte de mí, pero bueno, y todos los días aprendiendo cosas al final de ti misma, ¿no? Efectivamente. Sí, además lo importante, eso que lo que tú has hecho, o sea, te has informado tanto de qué es la enfermedad y al final eso también te ayuda a integrar ese conocimiento de decir, vale, tengo una enfermedad, pero la conozco, la controlo, sé dónde estoy yendo. Exactamente, para mí lo más importante ha sido la información, o sea, sin Eso. duda alguna, para poder yo también pues superarlo y poder, bueno, pues también adquirir otros hábitos, digamos, ¿no? Ahí fue cuando también, pues eso, en internet mirando, me metí también en grupos de apoyo de Facebook de mujeres con endometriosis, que buah, es una red extraordinaria, maravillosa, que solo estemos para nosotras, para ayudarnos, yo Eso. ahí, buf, la verdad que es maravilloso. Pero ahí también me di cuenta que había mujeres con diagnóstico mucho anterior al mío que sabían todavía menos sobre la endo. Y dije, "Uf, ¿qué está pasando en el mundo con esto? Sí. ¿No? Porque yo era justo recientita. Y un poco al final empecé a buscar información para mí, prácticamente, de qué es la endometriosis y vi que estaba todo muy disperso. Entonces, pues empecé a apuntarme cada cosa, todo, ¿no? Un poco investigación al final. Y dije, jo, pues mira, estas cosas que yo estoy encontrando, pues cómo puedo compartirlo de alguna manera. Y al final, sin quererlo, empezó a tomar como forma de libro, como un documento, digamos, y dije, bueno, pues lo voy a contrastar un poco con mi experiencia para poder dar a conocer un poquito más. Esa fue la idea, vamos. Es que al final es eso, que como no existe, bueno, por lo menos no existía nada que digas, joder, tengo endometriosis, tengo que empezar a buscar por aquí, por allá. Todo es información, mucha información contradictoria a veces. Mm. Y joder, ¿tú qué te has molestado en estudiarlo, en buscar dos lados? El haber reunido toda la información y poder ofrecerla, joder, es que es maravilloso. Sí, la verdad que yo estoy muy, muy contenta con el resultado, que también haya habido una editorial que haya querido pues dar visibilidad a la endometriosis, ¿no? Eso. Al final es eso. Y, y sí, bueno, al final es lo que siempre digo, ¿no? Si aunque sea se ayuda a una sola mujer en esta situación, para mí es un éxito el proyecto. Jo, Si totalmente. yo hubiera podido tener algo así desde el principio, pues lo habría agradecido mucho. Sí, sí, claro. Y luego el libro lo has enfocado un poco así, o sea,
te acaban de diagnosticar endometriosis, mira, esta es toda la información que hay, ¿no? Es un poco así. Sí, sí, eso es lo que quise, en plan, bueno, ¿tienes endometriosis o sospechas? Esto es todo lo que por ahora se puede saber sobre ella, ¿no? Un poco, digamos, globalizado, ¿no? Porque al final sabemos que cada paciente es individual en todo, pero bueno, para entender qué te pasa y sobre todo también muchas veces que te dicen, bueno, pues este tratamiento y dices, vale, pero ¿qué esto qué me hace, no? O Eso. cómo funciona, si de repente empiezo a tener efectos secundarios, ¿qué opciones tengo? O, Sí, porque si al final nadie te habla de eso, o sea, tú vas al médico, te lo receta, como normalmente suena un poco rápido, te vas y dices, bueno, pues no sé qué ha pasado, y luego si tienes algún problema dices, pues no sé si debería decírselo, si no, o sea, sí, tenemos tantas dudas que, jo, sí, eh, además siempre está esa reticencia, ese tabú todavía hoy en día de hablar de la menstruación, de, bueno, de nuestros dolores, todavía falta mucho. jo. Oye, pues coméntame qué temas tocas en el libro, o hazme así un resumen. Sí, claro. Pues bueno, está dividido como en 4 apartados, ¿no? Que es, primero, bueno, tengo aquí un poco chuletilla para mirarlo. Sí, Eh, no te pasa también que, claro, como lo has escrito de hace tiempo, como que se te va olvidando lo que has escrito y sí, a ver, es es lo que me verdad que pasa. luego miras y dices, sí, sí, me lo sé casi de memoria, pero a veces pues tienes que Sí, echarle un vistazo. efectivamente, a mí me pasa igual. Pues sí, eso, en la primera parte es la de conociendo nuestro cuerpo, ¿no? Un poquito qué es la endometriosis, posibles síntomas, supuestas afecciones relacionadas con la endometriosis, que tenemos también ahí cosillas, pues las causas, pues las teorías, porque todavía Teoría. tampoco está definido, em, cómo diagnosticarla. También hablo sobre el ciclo menstrual, ¿no? Porque al final, para poder entender, aunque no sea solo una enfermedad ginecológica, está relacionada con la hormonación y con el ciclo, Eso. entonces entender un poquito bien cómo funciona nuestro cuerpo. Ah, súper interesante, sí. Y bueno, al final luego pues un poco salud intestinal que nos toca a Ay, sí, todas, a todas, es tremendo. el estrés que nos genera la enfermedad y que además también el estrés empeora la enfermedad, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la Totalmente. cola. Sí, yo creo que es el punto más complicado de todos, porque al final la alimentación, pues bueno, lo vas haciendo Sí, pero es lo para del mí es estrés. muy, muy importante lo de la Sí, alimentación, que luego lo comentaré, pero para mí ha claro. sido salvavidas. Jo, Eh, Eso, y luego pues también toco un poco la vida sexual con endometriosis, ¿no? Que es un tema también bastante tabú y bueno, que tenemos también derecho a poder disfrutarlo, ¿no? sí, La fertilidad, otro tema también, qué interesante podemos tema. hacer, cuáles son, o sea, al final también muchas veces nos dicen, ¿no? Que endometriosis va a infertilidad, bueno, tampoco es eso, ¿no? Sí que es verdad que tenemos el doble de posibilidades de tener algún tipo de problema de fertilidad, pero también hay casos en los que se puede, pues, no sé, mejorar o cambiar eso. Eso sí, que no Eh, nos cerremos las puertas en ese aspecto, Eso porque es, y bueno, luego también pues animar a las que no pueden, ¿no? Que pues bueno, pues es eso, una realidad y un poco pues dar ¿no? visibilidad a ello. Claro. Y bueno, pues luego están los disruptores endocrinos que están por todas partes y luego ya pues un poco tocar el entorno social y familiar, ¿no? Cómo nos puede llegar a afectar, Total. que es también para mí muy importante. Yo en ese sentido he tenido mucha suerte, tanto en tema familiar como con amigas, amigos, pero bueno, luego también está el tema laboral, que pues Sí, tienes bajas, el miedo a, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? sí. Y bueno, y espérate que no por culpa de esta enfermedad pierdas el trabajo, que es o sea, hay Claro, muchos casos. sí, sí, Entonces, muchísimos. es Yo me importante acuerdo, comentarlo. sí, yo me acuerdo cuando hice, bueno, una presentación con Endeuskadi, me acuerdo de hablar luego con las mujeres, ¿no? Que estaban de oyentes, que claro, para mí también fue la primera toma de contacto con comunidad así cara a cara. Pues eso, muchas, pues yo he elegido este trabajo para, o sea, porque, para poder compaginarlo con mi enfermedad o para no tener miedo a perderlo. Bueno, un poco más, en vez de vocación, es un poco el Sí, salvarte el culo, vocación. digamos. Sí, sí. Jo. Bueno.
Jo, y esa es como la primera parte del libro, ¿no? Eso es, sí. Luego ya viene ya, bueno, vale, sabemos todo esto, pero ahora ¿qué hacemos, no? Sí, Pues sí. ahora mejorar nuestra calidad de vida. Entonces ahí es donde he metido un poquito, pues todos los tipos de tratamientos que puedes tener, ¿no? Tanto hormonales, sintéticos, naturales, analgésicos, quirúrgicos, en qué casos histerectomía no, sí, ¿no? Que al final muchas veces nos dicen una histerectomía, pero eso tampoco es la cura, ¿no? Depende en qué caso. O sea, Eso. siempre hay que ver la paciente, pero bueno. Y luego, pues, alternativas más saludables a las compresas industriales y todo eso que Jo, nos qué hace bien. daño. Toco la alimentación, que por supuesto nada que ver con tu libro, que es súper completo en este tema, que para mí ha sido muy salvavidas lo que es la Lo de la alimentación. alimentación, ¿no? Pero bueno, sí que toco así un poco por encima qué es lo que mejor nos, o bueno, por lo menos que necesitamos una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Baja en estrógenos a poder ser. Efectivamente. Jo, qué bien, qué bien. Y bueno, pues los suplementos alimenticios, que yo todas las mañanas me tengo que tomar también. Esto es un poco así, porque a veces nos toca tomar muchos suplementos y mucha gente es como: "Ojo, es que es como si estuvieran tomando pastillas", pero son suplementos y a la larga el tomarlos ayuda muchísimo. Sí, sí, yo he notado, o sea, porque yo no he llegado a tener anemias, pero sí que suelo tender a tener el hierro bajo y cosas así. Y la verdad que es verdad que, claro, estos suplementos no suelen entrar dentro de la seguridad social y te salen muy caro. Pero Sí, si puedes permitírtelo, pues al final yo, mejor que ibuprofenos o pastillas tan químicas, la verdad que son de ayuda también y los agradezco. sí, merece la pena. Sí, y bueno, luego pues un poquito hablo también del CBD, ¿no? Que nos puede ayudar. Luego también pues cómo cuidar tu cuerpo y tu mente, ¿no? Como hemos dicho antes también Bueno, que era al final pues el estrés, cómo desintoxicarte un poquito, mejorar el sueño, qué tipo de ejercicio, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que como me diagnosticaron tan tarde, con 29 años, pues yo era súper activa y luego de repente, pues con tantos dolores, tanto en la ovulación como en la menstruación, que tienes una semana buena, ¿no? Pues ya bajas mucho tu actividad física y eso también empeora, digamos, la enfermedad. Entonces, pues un poquito intentar a ver qué tipo de ejercicio pues puede ir bien, que siempre cualquiera que hagas que te guste, estupendo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que igual todavía están que no arrancan. sí, claro, porque también pasa que, claro, llevamos tanto tiempo, o sea, a lo mejor lo que tú dices, hace unos años éramos muy activas, nos movemos mucho, hemos empezado a estar peor con la endometriosis, y ahí te has metido en una espiral de sedentarismo porque no puedes hacer nada, y cuando ya empiezas a estar mejor, cuesta mucho volver a recuperar todo eso. Sí, Entonces, sí, además eso, la rutina, el volver a empezar a hacer ejercicio, aunque te encuentres ya mejor también, una vez que te entras en ese sedentarismo, lo que has dicho, es muy cuesta complicado. mucho. O sea, Sí. doy fe porque a mí me ha costado Son mucho. muchos años de pasarlo mal y volver a arrancar cuesta. Mm, Y claro, también que la inflamación sigue ahí, entonces mm. a poco que hagas de ejercicio, el cansancio es mucho peor porque tú estás inflamada de base, entonces arrancar cuesta. Pero yo creo que Sí, merece la pena porque imagina, es como la alimentación, que el hacer ejercicio ayuda tantísimo a encontrarnos mejor que merece la sí, pena. tanto mentalmente también, ¿no? Con lo de Eso. liberar oxitocina y todo eso. Al final, sí, o sea, es importante, es muy duro, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Al final es lo Efectivamente. que nos toca. Y Sí. bueno, luego también he querido tocar un poco el tema de la alopecia femenina, ¿no? No hablo mucho, pero sí que es un tema que al final es un síntoma que no nos causa ningún dolor físico ni nada, ¿no? Pero bueno, psicológicamente puede ser muy, muy dura, ¿no? Todavía estamos muy atrasados en este tema de alopecia femenina, entonces pues dar un poquito de visibilidad también y pues las causas que pueda haber de Jo, qué esta, bueno, interesante. patología o no sé cómo llamarlo. Sí, por lo menos no sentirse una sola. De, joder, ¿es que solo me pasa a mí o qué? Sí, eso No, es, le eso pasa a mucha es. más gente. Y bueno, ahí también mencionar que hay asociaciones que hacen un trabajo muy bonito que para no sentirse sola una, que a veces no sabes, ¿no? Pero que hay y que se puede acudir y que hacen un trabajo muy bonito. Merece la pena. Nos da un poco de cosa, las vemos un poco alejadas las asociaciones, pero que va, para nada. Es un No, gran no. apoyo. Sí, un gran apoyo. O sea, luego también para la endometriosis es una pasada y de hecho tenemos mucha suerte en toda España. Hay bastantes Hay un asociaciones, montón. casi en todas las comunidades. Y muy buenas, además. Y es una clave también para
Quizá, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo hablo pues de Endeuskadi porque es la que tengo cercana, pues te orientan, te ayudan a cómo llegar pues, a la unidad especializada o si hay alguna nutricionista cerca para que te pueda ayudar especializada en endometriosis, fisioterapia pélvica, ¿no? Al final esas cosas pues ayudan mucho Es un porque apoyo, estás sí, muy perdida. eso es. Qué bueno. Y bueno, luego también pues tenemos otro tipo de tratamientos para el dolor pélvico crónico, como fisioterapia, el TENS, inyecciones, bueno, tenemos pues en escalas, ¿no? Sí. Y luego pues terapias holísticas, que al final algunas también, a mí por ejemplo hay unas que no me han ayudado y a otras mujeres sí, entonces tienes que buscar un Sí, poco la que te va a ti. me pasa igual. Gente que te dice: "Oye, pues la acupuntura es genial", y otras que: "Pues a mí no me ha hecho nada". Eh, Pues oye, hay eso que es, probar, hay que ir probando. eso es. La pena aquí también es que suele ser caro. Aquí todo es caro. Entonces, bueno, pues cada una en la medida que pueda, es lo que digo siempre, ¿no? Y, y bueno, luego también el último capítulo de este apartado es Cuídate, ¿no? Que me gusta mucho porque a veces se nos olvida cuidarnos y priorizarnos. Sí, Que al final también como mujeres nos enseñan a ser cuidadoras, ¿no? Digamos en la sociedad claro. y no nos damos cuenta que la cuidadora tiene que estar sana y que se nos olvida cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, un poquito ese recordatorio, ¿no? Superimportante, es total, tal cual. Qué Sí. bueno. Y bueno, ya aquí los siguientes apartados son ya más cortitos, ¿no? Que ya queda, que ya Sí, creo como que de ya los detalles que abarcamos faltaban. casi todo. Que es, bueno, reclamando nuestros derechos, que al final todavía, pues estamos, siempre digo que creo que estamos muy bien encaminadas, pero todavía nos queda mucho por hacer como sociedad. Entonces, pues bueno, un poquito qué es lo que se reclamamos, ¿no? Como conjunto, como colectivo, que al final, pues eso, el tabú que es todavía, necesitamos muchísima investigación, tanto también como Sí, o sea, vacunas y medicamentos, digamos, para toda la población, solo se testan en hombres. sí, cierto. Entonces, se sabe todavía muy poco del cuerpo de la mujer y ya, pues una enfermedad relacionada con el cuerpo de la mujer o el ciclo menstrual, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues a ver si conseguimos un poquito visibilizar y que se investigue más. Eso. Jo, efectivamente, es que sí, con pocas cosas que vean sacando es que nos ayuda muchísimo. Mm, El sí, tema es sí, que salga. Pero claro, también la financiación es complicada, o sea que hay muchos sí, factores. todo, o sea, al final es un mundo ese también, ¿no? Pero bueno, Sí, y bueno, pues un poco los profesionales de salud, ¿no? Pues que necesitamos más especialistas en cirugía de escisión, también pues protocolos que desde la atención primaria nos puedan ayudar, ¿no? Y que haya un diagnóstico más, o sea, temprano, que no tarde tanto el diagnóstico, que al final es eso es brutal, lo del diagnóstico. eso es, o sea, al final ya una vez que hay diagnóstico ya cambia todo, ¿no? Que seguimos necesitando mucha más investigación y algunos tratamientos mejores, pero pues eso, a mí para cuando me abrieron, pues se me había avanzado muchísimo, entonces pues no Claro, llegar si te a ese hubieran punto. diagnosticado con los primeros síntomas, que además eran muy claros y que ahí podrían haber Sí, dicho: "Oye, vamos a investigar por aquí". Si hubieran empezado ahí, a lo mejor no hubieras llegado a eso. Y claro, oye, a ver, al final yo creo que pasa también mucho que tú vas con X síntomas cada día, ¿no? O sea, no es en plan los apuntas todo porque no sabes lo que es todo claro, conjunto, ¿no? Entonces, pues te mandan al gastro para esto, para lo otro tal, y no se, bueno, pues no se coge el conjunto y eso también hace que el eso. diagnóstico sea un poco más tardío. Claro. Bueno, pues mira, para este tema yo creo que es súper interesante esto, que haya un libro que te diga, oye, si te pasan estos síntomas, investiga por aquí, porque a lo mejor los médicos, bueno, pues sí, cada uno va a su tema en concreto, pero si tú al médico le insistes de, mira, he estado mirando, he estado informándome, es posible que tenga endometriosis, quizás ahí se aceleraría el Claro, diagnóstico. sí, sí, un poquito, ¿no? Y luego, pues que es una enfermedad muy cara. Sí, todo, hay que pagar Eh, por todo. y luego, pues hablar un poquito del tema de baja laboral, baja menstrual, ¿no? Que sí, bueno, ahora también con la nueva ley, pues un poquito mejor, ¿no? Pero hasta qué punto las mujeres que realmente lo necesitamos lo vamos a coger, ¿no? Porque está siempre ese miedo de, cojo muchas bajas, no me Efectivamente. van a renovar el contrato, tal, ¿no? Entonces, hasta qué punto
pues igual hay que hacer más, ¿no? Un poquito más. Eso es. Y bueno, luego lo de la incapacidad laboral, que es muy, muy difícil que te den algún grado cuando realmente lo necesitas, ¿no? También está demostrado, hay estudios que para los hombres es mucho más fácil que para las mujeres. Es una pena, pero se toma normalmente más en serio el dolor de un hombre que el de la mujer. Entonces, pues bueno, Claro, como está más normalizado que si tienes la regla te tiene que doler, que tú vayas a pedir una incapacidad por este tema es como, venga, hombre, por favor, venga, a otro con esto. sí, y la Es más, mayoría que consigue una incapacidad que tienen endometriosis no suele ser por endometriosis, sino por el estrago que ya le ha hecho, ¿no? Pues eso es. esto te ha causado esto y por esto tienes la incapacidad. Entonces, pues hay que trabajar un poquito más ahí. Bueno, no, pues bien, jo, es que al final eso, entre la información, las asociaciones, todas que estemos un poco unidas en esto, Sí, sí. es como se consigue, no hay otra. Eso es. Y ya pues para terminar es el capítulo de, bueno, el apartado de ampliando nuestro conocimiento, ¿no? Al final es un poco la bibliografía, pero he querido meter pues todos los libros que he podido encontrar en castellano sobre la endometriosis, que al final pues siempre la información siempre nos va a ayudar. Y bueno, sobre el ciclo menstrual, pues algunos que me parecen que son interesantes también y alguna agenda menstrual. Y bueno, un poquito, pues eso, ¿no? Al final también es como un guiño pues a todas nuestras compañeras que estamos ahí intentando ayudar un poquito con nuestra experiencia. Jo, pues súper completo el libro, es que tiene ahí de todo. Gracias. Está Sí, a súper ver, o bien. sea, por ejemplo, comparando con el tuyo, que es lo que te comentaba antes un poco, que me parece que se solapan muy bien, porque yo al final sí que hablo también de la alimentación, pero un poco más por encima, ¿no? Que es lo que mejor nos viene o peor, pero como yo no estoy, no me dedico a nada de eso, pues bueno. Y en el tuyo, por ejemplo, es más, se enfoca muchísimo en la alimentación y a mí la alimentación sí que ha sido muy clave, o sea, porque justo antes de ser diagnosticada con lo de los hinchazones, yo tenía ahí, bueno, y dije, va, voy a hacer un mes vegetariano, voy a hacer un mes vegano, y no cambiaba, y decía, no sé, aquí hay algo que no me cuadra. Algo pasa. Y ya una vez con el diagnóstico y que te dicen alimentación antiinflamatoria, baja en estrógenos, dije, vale. Y, Ahora sí. y ahora sí, 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 o sea, una pasada. Sí, al final es eso, tú tratas muchos temas que yo en el libro mío no trato, entonces yo creo que es interesante la que esté, la que le apetezca aprender bien, bien sobre este Sí, tema. claro. Cualquier información que haya, sobre todo, a ver, a mí me parece que es más interesante aprender de libros más que de ver vídeos, porque normalmente los vídeos, como ahora nos pasa, que tenemos un tiempo limitado, no podemos ampliar mucha información. Es como, venga, bien para conocer el tema, pero luego si realmente quieres aprender, libro. Pues muchísimas gracias por, por habernos comentado todo esto. Que vamos a hacer una cosa, voy a poner el podcast y debajo voy a poner el enlace, bueno, tanto a tus redes como al sitio donde pueden encontrar el libro. Y que, oye, si alguna quiere ponerse en contacto contigo pues para hacerte alguna pregunta, pues ahí tienes el Instagram, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias y pues nos vemos en otra ocasión.